El candidato presidencial Luis Parada del partido Nuestro Tiempo anda desesperado, ya que en una entrevista dio unas declaraciones en las que dice que él aún guarda la esperanza de que los magistrados no apoyen la inscripción del presidente a las próximas elecciones. Y es que este señor, como sabemos, ha andado poniendo recursos y haciendo cualquier cosa para tratar de impedir de que el presidente Bukele pueda participar en las próximas elecciones. Es evidente que le tienen un miedo terrible porque saben que frente al presidente Bukele no tienen ni la más mínima oportunidad de poder llegar a ser presidente de El Salvador. Vamos a escuchar lo que dijo este señor Luis Parada. Partidos políticos contendientes, la misma Constitución, el artículo 209, les da el poder de supervisión de todo el proceso electoral. Y el proceso electoral ya comenzó desde la convocatoria a elecciones que hizo el Tribunal Supremo Electoral a principios de agosto. Entonces, por eso no se lo deberían de rechazar. Sin embargo, después de que se fue de conocimiento público que el presidente de la República llegó a último minuto a inscribir su candidatura inconstitucional, creímos prudente volver a presentarlo. Ya lo que cambia es que ahora ya había una solicitud de inscripción inconstitucional frente al tribunal, ya no lo podían descartar. Y ahí escuchamos que en alguna entrevista uno de los magistrados dijo que habían rechazado el primero que presentamos. Sí, eso habíamos escuchado. Sí, entonces por eso lo presentamos en el siguiente día, para que no haya ninguna excusa. Y si tienes tiempo, te explico algo que la gente quizás no sabe sobre el proceso de la recepción de la solicitud de inscripción de la candidatura presidencial. Normalmente la solicitud de inscripción de diputados, por ejemplo, que son las que ocurrieron en el mismo periodo que las de presidenciales, las de diputados las recibe el secretario general solamente. A los presidenciales, pues nos explicaron ahí los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que cuando llegan las fórmulas presidenciales a inscribirse, que tengo entendido que es un requisito legal del Código Electoral de que el candidato tiene que llegar presencialmente, lo reciben los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. A nosotros nos recibieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tres magistrados propietarios y un magistrado suplente. Y nos han dicho que lo mismo que había ocurrido con todos los demás candidatos. Y entonces, no sé si habrán aparecido fotos de eso. La única foto que aparece es que cuando oficialmente se lo entregamos al secretario general del Tribunal Supremo Electoral, que es quien lo recibe. Pero sí nos recibieron, y no solo eso, pues cada uno de ellos habló y nos dijo unas palabras. Uno de ellos nos refirió que él había visto los momentos antes del conflicto armado del 80 al 92, durante y después, y pues sentía que se había avanzado bastante. El otro nos dijo que el principal reto que tenía el Tribunal Supremo Electoral, porque como tú sabes, ellos cumplen dos funciones. Ellos administran la elección, pero también son los jueces electorales. El artículo 208 de la Constitución, miren, y de verdad les digo, yo tengo esta Constitución actualizada, tengo esta otra Constitución actualizada. En realidad le falta la última, pero es de bolsillo, le falta la última reforma, esta está actualizada este año. Y tengo esta que incluso tiene el informe de la comisión redactora del proyecto constitucional, que esta es después de las reformas que se hicieron después de los acuerdos de paz. Si no la tienen, léanla, o sea, está en internet, búsquenlo de una fuente oficial. Pero el artículo 208 de la Constitución los hace a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral al Tribunal Supremo Electoral la máxima autoridad en la República de El Salvador en materia electoral. En materia electoral nadie está encima de ellos. Es un Tribunal Supremo. Es un Tribunal Supremo en materia electoral. Ellos no pueden decidir que algo es inconstitucional. Para eso está la Sala de lo Constitucional. Interpretar la Constitución no pueden hacer. Pero el mismo artículo 235 de la Constitución le da a ellos, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el poder y el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, sin importar cualquier ley, resolución, decreto, resolución judicial que la contraríe, que contraríe el texto. Entonces ellos pueden tomar la Constitución, leer el texto y decir, este texto prohíbe que ellos ni siquiera inscriba, prohíbe la reelección, porque demanda la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Tú crees que este Tribunal Supremo Electoral, Luis, debería rechazar la candidatura de Nayib Bukele? Por supuesto que sí, tienen la obligación de hacerlo. Pero te decía, el segundo magistrado que habló con nosotros,
ya vimos las dos funciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Una función de administrar la elección, pero la otra, que para mí es la más importante, el juez supremo. Por eso se llama supremo, pues, si no, no le hubieran puesto el título supremo. Y no hay otro tribunal, o sea, electoral. Ellos son el Tribunal Supremo porque lo dice el artículo 208 de la Constitución, son la máxima autoridad en materia electoral. Entonces, ese magistrado nos decía que el principal reto que iban a tener ellos era un reto administrativo. Administrar por primera vez el voto electrónico desde el exterior. Y eso desde el punto de vista administrativo es cierto. Pero yo, al final de que terminaron de hablar los 4 magistrados que estaban presentes, 3 propietarios y 1 suplente, tuve la oportunidad de dirigirles algunas palabras. Y les recordé pues que también yo venía de una generación que vio el país antes de la guerra. Vivimos el conflicto armado, y en mi caso, como miembro de la Fuerza Armada. Y vimos lo que pasó después, lo que ha pasado después. Y precisamente ellos tenían una responsabilidad histórica por haber vivido algunos de ellos esos 3 periodos y de saber los conflictos que se generaron en los 70 que nos llevó a una guerra civil en los 80. De evitar que eso volviera a suceder. Y le tuve que corregir al magistrado, de decir, mire, el principal... Indudablemente, con todo lo que estás diciendo, para ti, el Tribunal Supremo Electoral, con todo y todo, va a admitir la candidatura de Bukele. No. Yo tengo la confianza de que ellos van a leer nuestro escrito. Tengo la confianza que ellos van a leer nuestro escrito, que lo voy a compartir hoy, al final del día. Que van a leer nuestro escrito. ¿Y tú guardas esperanza que el tribunal pueda decidir otra cosa? Claro, mira, es que yo le dije, ¿y cómo es que nosotros, y me puse ayer, hemos arriesgado nuestra vida en una guerra para llegar a este momento que ustedes no tengan el valor de asumir su responsabilidad? Si ellos tienen miedo, mejor que renuncien de sus cargos. Discúlpenme, pero o sea, tampoco yo a los soldados les dije, mire, si alguien no quiere estar aquí, dígame que se vaya. Pero si aceptaron un cargo, si juraron, protestaron bajo la Constitución, hacer cumplirla, teniendo ese texto sin importar cualquier resolución judicial que contraría el texto de la Constitución, no, hombre, deberían de renunciar mejor. Y yo les dije al final algo, porque un magistrado dijo que ellos lo que esperaban es que cuando entregaran sus cargos el 31 de julio del 2024, que ellos recibieran un buen informe de sus labores, de cómo habían hecho. Y les dije, no, quien los va a evaluar y quien les va a dar un informe va a ser la historia. La historia los va a juzgar de cómo actuaron o no actuaron en el momento en que debían actuar. Y si actúan de una forma incorrecta o no actúan cuando debieron actuar, esa es una decisión que nunca se la van a borrar de sus nombres, ni sus hijos nunca se van a olvidar de ella por el resto de sus vidas y más allá. Entonces yo abrigo la esperanza de que ellos van a leer ese escrito y que lo van a aplicar y que van a tener el valor de hacer lo que tengan que hacer. Y si no lo tienen, o que se recusen o que mejor renuncien y se queden solo que se recusen de esto y que se queden solo en la fase administrativa. Una persona que tenga miedo no debería estar en un cargo público, por Dios. De verdad que es inconcebible que la gente no vea la importancia histórica del momento que está viviendo, que aquí se está generando. Si las personas que están llamadas a actuar no actúan en este momento, aquí se va a generar una situación crítica de ingobernabilidad que puede llevar a El Salvador a otro conflicto armado. Evitemos eso. Y la que le respondió sin querer queriendo a este señor y a todos los opositores que andan soñando con que el presidente Bukele no va a poder participar en las próximas elecciones fue la señora Bessy Ríos, quien les dijo que mejor se vayan a dormir y que no estén soñando con que alguien va a impedir de que el presidente Bukele pueda participar en las próximas elecciones, ya que prácticamente eso es un hecho. Vamos a escuchar lo que le dijo Bessy Ríos en estas declaraciones. Porque recordemos de que las palabras del encargado del hemisferio, ¿no? El subsecretario, sí, Nichols, son bien claras. Él no está hablando de si lo van a inscribir o no en el tribunal. No, está diciendo de que él asume que ya está inscrito y que tenemos 7 candidaturas de las cuales los salvadoreños van a decidir. Si no entendieron eso y todavía están esperanzados de que el Tribunal Supremo Electoral cambie la posición que ya tienen ratos de estar diciendo los magistrados, si ese es su desvelo, cariño, tómese un chocolatito y se duerme temprano, porque eso no va a pasar. Yo estoy esperando que la oposición finalmente se siente y reflexione. Deberían de renunciar, es el momento que renuncien varias candidaturas ya y acuerpen una sola. ¿Cuáles, por ejemplo? Las que sean menos
provechosas. ¿Y por qué, no te podría hacer... tan directamente que renuncien? Porque para poder respaldar una sola candidatura y poder presentarse, si bien no con alianzas porque ya terminó ese periodo, pero sí como bloque, y poder finalmente poner los intereses de la nación adelante de eso. Porque ¿por qué no tuvimos una sola candidatura? ¿Por qué se desgrana esa negociación de un año que se estuvo en la UCA, que después salieron negándola cuando salió una publicación del Faro? Por una cosa bien sencilla. Esa oposición minúscula que tiene ese cachimbo de candidaturas, no tuvieron la capacidad de apartar sus intereses personales, no tuvieron la capacidad de tener visión de país, y cada uno quiso tener influencia sobre esa candidatura, y cada uno quiso ser el que mandaba, el que ponía. Y miren, hoy que tenemos cualquier cantidad de candidaturas que se van a pelear, un pequeño grupo de votos que no les va a permitir tener incidencia. ¿Y por qué? Porque estaban esperanzados en que los norteamericanos vinieran a dar sanciones y vinieran a regañar y a poner las cosas en orden aquí en el país. Pues no, mi ciela. Desde hace rato se les dijo, lo que pasa es que no querían poner atención. Gracias por ver, será hasta otro video.